Hace poco más de un siglo, el mundo se sumergió en el primer conflicto global de la historia. Una guerra que comenzó con un asesinato en Sarajevo y terminó redibujando el mapa del mundo para siempre. ¿Cómo un solo disparo pudo desencadenar tanta destrucción? ¿Por qué las potencias más avanzadas de su tiempo se enredaron en una carnicería sin sentido? Hoy exploraremos la Primera Guerra Mundial, sus causas ocultas, las batallas que definieron el conflicto y las consecuencias que aún resuenan en nuestro presente. Prepárate para un viaje intenso a los campos de batalla que cambiaron el siglo XX. Bienvenidos a Historias Realistas. En el año 1900 Europa estaba gobernada por potencias imperialistas que fueron el Imperio Alemán, el Imperio Británico, Francia, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, Austro-Hungría, y el Imperio Otomano. Estas potencias gobernaban Europa con poder militar y económico sin precedentes. Alemania o el Imperio Alemán gobernado por Bismarck, estaba molesto porque en la repartición de África o carrera de África le tocaron territorios mínimos como Camerún, Angola y Tanzania. Mientras que la mayor parte del territorio se lo llevó Reino Unido y Francia, esto fue lo que elevó más las tensiones en Europa porque Alemania se sentía resentida por territorios mínimos. Antes de la guerra, Europa vivía en lo que llamaron la paz armada. Las potencias no se atacaban, pero competían frenéticamente. Acumulaban armas, expandían sus ejércitos y tejían alianzas secretas. Era una calma tensa, como un polvorín esperando una chispa. Todos se preparaban para la guerra, mientras fingían querer la paz. En ese tiempo Reino Unido estaba creando un prototipo, un arma revolucionaria llamada tanque o tanque de guerra que era lento, pero muy eficaz. Esto llevó a que las otras potencias copiaran el modelo, pero no fue en 1916 que oficialmente entró en combate en el frente. Ahora remontemos a las alianzas europeas que llevaron al estallido de la guerra y fueron las más icónicas de la historia. Los países, no solo de Europa, sino de todo el mundo, formaron bandos. La Triple Alianza, formada en 1882 por las crecientes tensiones, estaba confirmada por Alemania, Austro-Hungría, Italia y después más tarde el Imperio Otomano. Este bloque buscaba consolidar su posición frente a las potencias tradicionales. La Triple Entente se estableció entre 1904 y 1907 y estaba conformada por Reino Unido, Francia, Imperio Ruso y más tarde Estados Unidos. Este bloque buscaba enfrentar la creciente influencia de la Triple Alianza y las tensiones. Ya los bandos estaban formados, los países estaban armados, las tensiones estaban a 1000, pero faltaba algo, una pequeña chispa que encendiera la gran dinamita, y llegó. El archiduque de Austria, Francisco Fernando de Austria, fue asesinado el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia. Fue víctima de un asesinato de arma penetrado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio bosnio. Después del asesinato del archiduque, Austro-Hungría quiso responsabilizar a Serbia por el asesinato con medidas drásticas. Serbia aceptó varias de las medidas pero rechazó algunas porque comprometían su soberanía, lo que llevó a que la chispa saliera y encendiera la dinamita. Austro-Hungría le quería declarar la guerra a Serbia, pero Serbia era amiga de Rusia, y Rusia le iba a declarar la guerra a Austro-Hungría para defender a Serbia, pero después vino a Alemania y le dijo a Rusia que si atacaba a Austro-Hungría, Alemania atacaba a Rusia para cuidarle las espaldas a Austro-Hungría, pero vino Francia y le dijo a Alemania que si atacaba Rusia, Francia atacaría a Alemania, lo que formó un efecto dominó. Te preguntarás, ¿y el Reino Unido? El Reino Unido entró en la guerra tiempo después. Tras diversos avatares estalló oficialmente el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial. Austro-Hungría le declaró la guerra a Serbia, después Rusia a Austria, después Alemania a Rusia y Francia a Alemania. El plan principal de los alemanes. El plan Schlieffen, creado por el general alemán Alfred von Schlieffen, que consistía en lo siguiente. Alemania no quería enfrentar dos frentes a la vez, así que pensó que como Rusia como era grande, le tardaría en movilizar sus tropas, lo que Alemania aprovecharía para mantener todas sus fuerzas en Francia antes de que los rusos lleguen y tomar París a través de Luxemburgo y Bélgica para que Francia caiga rápido y forzar su rendición. Pero este plan fue un desastre porque Francia era fuerte, Bélgica se resistió y las cosas se complicaron cuando entró el Reino Unido. Reino Unido, al ver que Alemania invadió un país neutral que fue Bélgica, se molestó y entró a la guerra, lo que hizo que Alemania se desgastara más rápido. Después Italia, que fue un país inútil en las dos guerras mundiales, cambió de bando y todo se fue al suelo para Alemania.
Entonces estos fueron los problemas de Alemania enumerados. 1. Desastre del plan Schlieffen. 2. Aliados inútiles. 3. Cambio de bando por Italia. 4. Desgaste en dos frentes. 5. Moral baja. 6. La entrada de otro país en su contra. Los soldados vivían en condiciones precarias, comían ratas, habían enfermedades, las trincheras eran húmedas, los rivales usaban gases y venenos para matarlos. Se estima que en toda la Gran Guerra murieron más de 11 millones de soldados. Dato curioso. El 60% murió por artillería. Los sindicatos se molestaban porque el gobierno gastaba mucho en la guerra y los civiles querían paz. Mientras tanto en Rusia, Lenin y los bolcheviques estaban en la Revolución de Febrero y falta poco para llegar al poder en Rusia. Lenin sabía que si llegaba al poder en Rusia tenía que lidiar con Alemania y eso le molestaría porque tenía que lidiar con los problemas internos de Rusia y arreglar el país desde cero y hacer lo que le prometió a los obreros y campesinos. En marzo de 1917 los bolcheviques, o el Ejército Rojo, derrocaron al zar Nicholas II y lo ejecutaron junto a toda su familia y establecieron un gobierno provisional. Dato curioso. El gobierno provisional se llamaba simplemente Gobierno Provisional Ruso. Y en noviembre de 1917 en la Revolución de Octubre los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el Kremlin de Moscú, tomaron el poder y se instauró el verdadero gobierno socialista llamado Consejo de Comisarios del Pueblo. Dato curioso. La verdadera Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se instauró oficialmente el 30 de diciembre de 1922. Entonces Lenin se vio obligado a firmar el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918 donde Rusia y Alemania por fin estarían en paz pero Rusia le tenía que ceder grandes territorios como Polonia, Ucrania, Finlandia y los países bálticos. Alemania con el tratado ya firmado con Rusia puso todas sus fuerzas económicas y militares en el frente occidental, o sea con Francia y Reino Unido, pero Alemania estaba muy debilitada y los aliados resistieron fácilmente. Estados Unidos, que toda la guerra ha estado neutral y vendiendo armas y armamento, estaba bajo presión por las personas América que querían venganza porque Alemania habían hundido un barco británico llamado RMS Lusitania donde habían varios estadounidenses a bordo y murieron causando resentimiento en la población. También porque Alemania empezó a atacar barcos mercaderes sin previo aviso incluyendo estadounidenses. La cereza del pastel. El telegrama de Zimmermann, donde Alemania le pidió a México que atacara a Estados Unidos por el sur y así descartar a los americanos a cambio de que México recuperará los territorios del Imperio Mexicano perdidos, pero los británicos lo interceptaron y se lo mostraron a los Estados Unidos, haciéndolo molestar y se unió oficialmente a la guerra en contra de Alemania. Alemania con problemas internos y externos, con varios países declarándole la guerra, Austro-Hungría rendida, Italia se cambió de bando, el Imperio Otomano desgastado, militares con baja moral, economía colapsada, ciudadanos pidiendo paz, se rinde y firma el 11 de noviembre de 1918 el armisticio. Dato curioso. Dicen que la Primera Guerra Mundial terminó cuando se firmó el armisticio, pero no fue así, ya te digo por qué. Tratado de Versalles. Firmado en 1919, Alemania firmó este tratado llena de humillación, resentimiento y deseos de venganza y este tratado le impuso a Alemania. 1. Alemania se responsabilizó por la guerra, y la que la empezó de verdad fue Austro-Hungría. 2. Alemania tuvo que pagar los platos rotos con enormes indemnizaciones que fue un fuerte peso y colapso para la economía alemana. 3. Alemania tuvo que reducir sus 10 millones de soldados a solo 100.000 y se le prohibió construir armamento pesado como tanques, aviones, vehículos, submarinos y barcos militares. 4. Alemania perdió masivamente territorio de Europa incluyendo el cedido por Rusia. 5. Alemania perdió sus colonias en todo el mundo y fueron confiscadas, anexadas y repartidas al bando ganador. 6. Alemania fue excluida de las Naciones Unidas. Este tratado hizo que Adolf Hitler llegara al poder con un discurso manipulador y radical. Lo que te iba a decir es que la guerra no terminó en 1918, en ese año solo terminaron las hostilidades militares, el verdadero día oficial en el que acabó la Primera Guerra Mundial fue el 10 de enero de 1920. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto, fue el colapso de un mundo antiguo y el doloroso nacimiento de uno nuevo. Murieron imperios, surgieron nuevas naciones y las semillas de futuros conflictos quedaron sembradas. Una guerra que prometió ser la última, pero que en realidad marcó el inicio de un siglo de violencia. Nos dejó una lección clara.
La paz nunca es solo la ausencia de guerra, sino la voluntad de aprender de los errores del pasado. Adiós y nos vemos en un nuevo video de Historias Realistas.